Vamos a hablar un poquito con Pablo Abeluto, fue ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri y editó y trabajó junto al expresidente en el libro que acaba de publicar Mauricio Macri, que se llama ¿Para qué? Este libro ya está a la preventa, pero bueno, ya hay cosas que se han conocido lo que plantea Macri en este libro. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hace tanto tiempo. Bien, muy bien. A ver, ¿fuiste el editor? ¿Quiere decir que lo escribiste junto a Macri el libro? No, quiere decir que lo ayudé a ordenar las ideas, a establecer una estructura, a buscar alguna información que faltaba, pero en principio laburo de editor. Dice, bueno, que era tu trabajo anterior, ¿no? Los que te conocíamos del mundo editorial en algún momento, muchos 20 años trabajando en eso. En el mundo editorial. Ahora, ¿para qué quiere decir para qué qué? ¿Para qué volver al poder? ¿Para qué qué? ¿Por qué se llama para qué el libro? Porque el primero era primer tiempo. ¿Te pensamos que este es el segundo tiempo, en teoría, del para qué que estaría buscando? Mira, el título surgió a medida que el libro se iba escribiendo, porque, digamos, el eje que está presente desde el principio hasta el final tiene que ver con los motivos por los cuales el propio Macri se involucró primero en la política, y primero en Boca, después en la política, y eso tiene un momento originario que es su secuestro, que es donde comienza el libro, con su testimonio en primera persona de su crónica, de lo que vivió, sobre todo a partir del momento en el que él estaba convencido que los secuestradores lo iban a matar. ¿Año? Sobre todo en 1991. Macri tenía en ese momento 32 años. Y hasta ese momento venía trabajando con su padre en las empresas de Socma, el holding de Franco Macri, y en ese momento él descubre de algún modo, empieza a reflexionar en soledad acerca de cómo iba a ser su vida en el caso de que él sobreviviera. Y ahí se plantea un poco por primera vez para qué. Ahora, Pablo, estamos hablando... Lo lleva luego a distanciarse de su padre, a alejarse de las empresas del padre, a presentarse en Boca, y bueno, y el recorrido que todos conocemos. Estamos hablando con Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura y secretario de Cultura luego de Macri. Ahora, por lo que trascendió hasta ahora, Pablo, hay una parte que me parece sustancial respecto a la lectura que hace Macri de su gobierno, de sus 4 años, que dice que los primeros 2 años, que fueron básicamente marcados por el gradualismo, no fueron fruto de una decisión de decir vamos a hacer cambios gradualmente, sino de una debilidad, y lo que plantea es que ahora quiere ir con los cambios a fondo. Un poco, uno ve un Macri que llega a la presidencia mucho más corrido hacia el centro y que termina la presidencia con un discurso mucho más volcado hacia la derecha, y me parece que eso está mucho más plasmado en este libro, ¿no? A ver, sí, sin duda, ya en primer tiempo él mencionaba un poco su descripción de la llegada al poder, ¿no? En el año 2015, y sobre todo el mandato de la sociedad. El mandato en aquel momento, te diría que en esa mitad más uno, el casi literal de los votos que tuvo Macri frente a Scioli del 2015, la mitad de esos votos compartía su diagnóstico institucional y político, pero no necesariamente su diagnóstico económico. O sea, él decía no necesariamente iba a mantener... quienes votaron a Macri en el 2015, o todos los que votaron a Macri, querían las reformas económicas que el propio Macri por ahí imaginaba o deseaba. De hecho, dice que las hubiera implementado, y además la situación de debilidad política estaba dada por la minoría en el Congreso y por la minoría entre los gobernadores, lo cual generó una debilidad y un proceso mucho más lento que tuvo el nombre de gradualismo. Él lo que considera en este libro es que la sociedad cambió. La sociedad de hoy no es la misma que la del 2015, y que algunas ideas y políticas que en aquel momento por ahí no contaban con el apoyo o el consenso de la mayoría de la sociedad, hoy probablemente, según él, esa sociedad, o una parte de esa sociedad, está más dispuesta a aceptarla, sobre todo tras el fracaso de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Vos no crees que la presidencia de Macri también fue un fracaso? No,
para nada, no creo que haya sido un fracaso. Creo que hubo cosas que se hicieron bien, cosas que salieron más o menos y cosas que no se pudieron hacer, y seguramente hubo errores como en cualquier actividad humana, pero que haya fracasado, creo que no. Creo que hubo, primero, lo más importante fue que se logró terminar con esa maldición según la cual los gobiernos que no eran peronistas no podían terminar sus mandatos por culpa del peronismo, básicamente. Bueno, Por otro uno lado, podría decir también históricamente que al peronismo lo tuvieron 18 años proscripto, ¿no? Porque digo, todo depende como uno mire también la historia. O sea, porque muchos de los gobiernos radicales que no pudieron terminar era con el peronismo proscripto. Desde el 83 para acá, ¿no? Desde el 83 para acá hubo dos experiencias no peronistas que terminaron antes de tiempo, la de Alfonsín y la de la Rúa. Macri pudo cumplir con su mandato completo, pudo establecer algunas reformas que lamentablemente después se dio marcha atrás, o políticas con las que se dio marcha atrás con el gobierno actual, pero estoy muy lejos de considerarlo un fracaso. Digo, es decir, creo que por supuesto una próxima experiencia de gobierno no tendría razones para ser igual a la anterior. Bueno, Macri dijo que había que medirlo en función de lo que pasara con la pobreza. Se fue con un 36% de pobreza, 56% de inflación y 44.000 millones de dólares de deuda. Sí, y hoy tenemos más deuda, más inflación y más pobreza. Es decir, el gobierno actual, más allá de que el gobierno de Macri no haya cumplido con más o menos igual, más inflación. El gobierno actual, no, la deuda es mayor, la inflación es el doble, y la pobreza siguió creciendo. No, la pobreza es la misma, es un punto más. Macri entrega con 35.6 en diciembre y hoy es 36.6. Lo voy a decir de otra manera. Este gobierno no resolvió ninguno de los problemas que dejó Macri y muchos de ellos los empeoró. Ahora, Macri, estamos hablando con Pablo Abeluto, que editó el libro que está publicando por estos días Mauricio Macri, que se llama ¿Para qué? Ahora, vos decías que él sentía que la sociedad en 2015 no estaba lista para lo que él realmente cree en materia económica. Él decía cosas como Macri dice, no solamente dijo que no iba a privatizar Aerolíneas Argentinas en ese momento, sino que defendió hasta fútbol para todos. O sea, Macri no decía las cosas que creía porque le parecía que la sociedad no lo iba a acompañar, y ahora sí es realmente quien dice ser en materia económica. Mira, creo que en aquel momento había limitaciones, sin dudas, por parte a ver, nosotros venimos de 70 años de populismo, de una idea según la cual es muy importante, para mí equivocada, según la cual es muy importante que nuestra línea de bandera sea del Estado, por más que pierda miles de millones de dólares por año. 410 millones de dólares. Cientos de millones de dólares por año, o miles de millones desde que se estatizó. O que las transmisiones de fútbol tienen que ser gratuitas. Digo, es muy bueno, eso difícil. Ya no es más. Sí. Las ideas de Macri son, en todo caso, en aquel momento estaban atravesadas por los deseos y las aspiraciones y los mandatos que la propia sociedad estaba dispuesta a otorgarle. Luego, creo que sí, en estos 7 años que pasaron desde el 2015, y a la luz de lo que pasó, no solo con el gobierno de Macri, sino sobre todo con el de Alberto Fernández, la sociedad sigue evolucionando, y la responsabilidad de cualquier líder político es estar muy atento y con un oído puesto en esas evoluciones y esas transformaciones por parte de la sociedad, creo yo. Yo creo que este es un Macri mucho más auténtico realmente de lo que él cree. Él tenía una diferencia grande entre lo que era su discurso público y el discurso privado, sobre todo cuando llega a la presidencia con un estilo moderado que creo yo que no reflejaba realmente su pensamiento económico en muchas cuestiones, pero ahora lo que plantean ustedes, por lo que pude ver del libro, o lo que plantea Macri, es que hay una enorme cantidad de empresas estatales que habría que cerrar, o ¿qué harían? Digo, mencionaron la agencia de medios Telam, la TV pública, no sé si Correos, lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es la propuesta que trae el libro? Mira, el libro básicamente lo que plantea es que la Argentina tiene... Los argentinos mismos van a plantear una demanda de poder bajar impuestos, mejorar los servicios que el Estado le da, y eso va a requerir, sin dudas, llegar de una vez por todas a un equilibrio fiscal razonable. Y una de las razones por las cuales ese equilibrio fiscal es tan difícil de alcanzar, digo, una sola, es el enorme déficit que generan las empresas estatales. Digo, mencionábamos el caso de Aerolíneas, y creo que hoy
esto lo digo yo, no es que lo diga Macri, digo, creo que hoy el nivel de déficit y la injusticia que significa que ese déficit recaiga sobre las espaldas de la gente en cosas que no le agregan valor, digo, la agencia TELAM es una de esas cosas que no agrega valor a la Argentina desde hace décadas, hace habría que hacer? Lo verdaderamente justo sea que dejar que esas cosas, evitar que esas cosas las tenga que pagar la gente con sus impuestos el conjunto de los argentinos. Pero la cerrarían. O habría que buscar fórmulas como existen en otros países para que sea el capital privado quien las administre. Digo, yo no creo que la patria esté en las salas de un avión, o esté en la señal de un canal de televisión, o esté en una agencia de noticias, o en tantas otras decenas de actividades que el Estado realiza y que creo que las podrían realizar igual o mejor el sector privado, y sobre todo sin esta injusticia, sin que esto le cueste a la gente, ¿no? Bueno, se supone que los medios públicos, pues podemos discutir si estos son medios auténticamente públicos, pero digamos, uno podría pensar que el medio público tiene un rol distinto que un medio privado, sí. O sea, no es... a ver, está claro que el rol que tengan no puede ser que no lo vea nadie, que cueste una fortuna de dinero y tenga una enorme cantidad de empleados. Digo, después yo estoy de acuerdo con vos, podemos discutir, tenemos que tener... O sea, lo que yo creo es que se terminó la idea de que hay temas que no se pueden discutir en la Argentina. Por ejemplo, ¿tenemos que tener medios públicos? ¿Sí o no? ¿Tienen que ser como este Canal 7 que tenemos ahora, o que venimos teniendo hace muchas décadas? ¿Hay otros mecanismos en el mundo de interacción entre lo público y lo privado? Digo, en Chile, por ejemplo, el canal estatal no puede pedirle un peso al Estado Nacional. Se tiene que financiar por su cuenta. Uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cuánto debe invertir el Estado en los medios públicos. Lo que está claro es que seguir así no es ninguna solución. Está bien, aún suponiendo que uno sacara TELAM y Canal 7, en términos de lo que significa para el déficit, seguís teniendo un déficit enorme, digamos, no es una... No, porque sí, digo, si no se genera, me parece, una falsa idea de que determinadas medidas solucionarían el problema del déficit fiscal. No, son una parte, sin duda son una parte de la solución. No sería ingenuo pensar que todo se resuelve con eso. Pero además hay una actitud ética por la cual hay que hacerlo. Digo, me pasó a mí cuando fui funcionario. Digo, o sea, la guita del Estado hay que cuidarla, porque no es del Estado, es de la gente. Y hay que tratar de gastar lo menos posible, hay que ser austero y hay que hacer un montón de cosas que yo creo que incluso van más allá, si querés, de la necesidad de la reducción del déficit, que es una necesidad real. Tiene que ver con para qué queremos un Estado, con para qué esperamos del Estado, cuánto queremos que el Estado haga, qué cosas queremos que el Estado haga y qué cosas no es necesario que el Estado las haga porque las puede hacer, como te decía antes, igual o mejor el sector privado. Estamos bien. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura, de luego secretario de gobierno de Mauricio Macri, editó con el expresidente el libro ¿Para qué?, que sale por estos días, ¿no? Así es, el 18 de octubre va a llegar a todas las librerías, ya empezó la preventa y por lo que me cuenta la gente de Planeta, muy bien. Buenas expectativas para que funcione. Bien, la parte de prensa me imagino que no te toca, pero sería lindo que Macri saliera de cierta zona de confort en sus entrevistas, que últimamente es un poco recurrente los lugares a los que acude. O sea, no sé si hay una estrategia de conversar solo con aquellos que ya sabe que piensan igual que él. No creo. Lo que sí creo es que... No lo he visto fuera de La Nación Más libro, o de TN. Mira, de hecho, el libro es parte de su conversación con la gente y bueno, vos como autora de libros lo sabes, tiene la magia que tiene un libro es la posibilidad de que esa comunicación se haga sin intermediarios, ¿no? El autor escribe para la gente lo lee sola. Creo que es parte de su comunicación con la sociedad. Digo, con relación a una entrevista, lo que sí me gusta a mí de Macri es que es un funcionario que da entrevistas. Después, Macri, no más o menos. A los que uno quiere. No, le da siempre lo mismo. Tanto aparece. Le da siempre lo mismo. Bueno. Alberto Fernández también da entrevistas. La que no da en todo caso es Cristina Fernández Kirchner, pero Alberto Fernández da entrevistas. Sí, político, es lo que tienen que hacer. No bueno. creo que precisamente creo que son las cosas buenas que hace dar entrevistas. Bien, 7:45 de la mañana. Muchas gracias, Pablo Abeluto. Buen día. Un beso grande. Hasta luego. Esto es sí.